tenemos el gratísimo honor hoy de tener con nosotros a Noelia Quintana. Y hola Noelia, ¿cómo te va? Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Para mí es una gran alegría poder compartir este espacio contigo. Gracias por estar con nosotros. Quiero contarles, estimado amigo, que yo hoy me sorprendí gratísimamente porque Noelia es una señora que trabaja en historia, pero también, y esta es la parte que me sorprendió, con las Fuerzas Armadas. Así que, bueno, contame un poquito de esto de las Fuerzas Armadas primero y después entramos en nuestra materia. Bueno, siempre tuve un interés bastante grande por el estudio de nuestra historia militar. Específicamente soy una especialista en la guerra de la Triple Alianza porque yo creo que ahí se cargaron las tintas y el establishment que quedó el 15 de agosto del año 1869 es la que escribe nuestra historia, ¿verdad? Una historia que está llena de mentiras, ¿verdad? O verdades tergiversadas o historias contadas por la mitad. A partir de ahí, o sea, los vencedores escribieron la historia. Aunque suene cliché, ¿verdad? Es así. Y no solamente los vencedores, sino la élite de paraguayos que pusieron los vencedores en el poder político. Porque tenemos que recordar que esa élite justamente sale del Paraguay con el gobierno del doctor Francia, masivamente sale en la época de don Carlos Antonio López, cosa que no se habla mucho. En el 2 de agosto del año 1858 en Buenos Aires, estos exiliados conforman una asociación, una sociedad libertadora del Paraguay. Le envían cartas a Rosa pidiendo una invasión al Paraguay para derrocarle a don Carlos Antonio López. No estamos hablando de Francisco Solano. Y fue ese mismo grupo de exiliados que luego se une al Tratado Secreto en el artículo 7, al Tratado Secreto de la Triple Alianza, y vienen a combatir a su propia gente, porque es mentira eso que ellos no participaron en las batallas, que no mataron paraguayos, todo eso es mentira. Sí participaron. En las batallas más terribles estuvieron guiando de caminos, tratando de generar desertores del ejército, el mariscal López, y justamente esa élite es la que queda en el poder y es la que escribe una historia de justificaciones. Grandes mentiras. Héctor de Q y con el invento de que López mandó a masacrar a las mujeres en Concepción y así sucesivamente muchas mentiras que se establecieron y que quedaron asimiladas como verdades. Entonces, bueno, a partir de ahí publiqué mis libros, se difundieron, causaron, a decir, varias críticas, muchos opositores, oposiciones, un montón de cosas. Bueno, lo que sí que caigo al Ministerio de Defensa, digo, bueno, yo quiero hacer mi maestría en Estrategia y Conducción de Estrategia Nacional, presento mi currículum, me aceptan y a partir de ahí tengo unos estudios relacionados a la estrategia y a la defensa nacional que me posibilitó también poder ser instructora de la Academia Militar y de otros cursos en las Fuerzas Armadas. Me encanta, te juro. Te juro. Y te envidio un poco, ¿verdad? Pero bueno. Noelia. Sí. Yo tengo unos cuentos recurrentes, por llamarle de alguna manera, ¿verdad? Y el cuento recurrente mío, o sea, cuento en el sentido de relato, no de que sea fantasía, ¿verdad? Yo siempre recuerdo la fecha del 14 y 15 de mayo de 1811, con el que quiero comenzar esta conversación contigo, recordándole a nuestros amigas y amigos que la razón por la que nosotros nos independizamos no es el romanticismo, no es la calentura, no. Es un proceso muy largo de descomposición económica que la comunidad paraguaya reclamó desde el día cero a la metrópoli española, cuyo reclamo sirvió para formar esta comunidad que somos nosotros, distintos a otros, y que la desatención, el abandono, el pisoteo de esos reclamos es el que finalmente produce el 14 y 15 de mayo de 1811. Porque hay mucha gente que quiere degradar la independencia nacional, Sí. diciendo que fue, unos pendejos locos ahí medio romanticoides que estaban enamorados de Lord Byron y que locos están, que equivocados están y que cipayos que son.
Totalmente, totalmente, de verdad, totalmente acertado. Estoy de acuerdo con estas anomalías económicas que fueron impuestas a la provincia del Paraguay, sisas, alcabala, estancos de tabaco, porque había también vamos a decir, un grupo de mercaderes que manejaban la ruta Cádiz, Panamá, Perú, Buenos Aires, Paraguay. Bueno, entonces, imagínate que hasta los puertos precisos como Santa Fe teníamos que bajar ahí nuestras mercancías y alquilar otra vez una suerte de rescuas, de mulas específicamente para llevar otra vez eso a Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que tenía el productor paraguayo como ganancia, verdad? Prácticamente no le quedaba nada. Es cierto eso, ¿verdad? Pero por un lado, el proceso de independencia, como vos bien lo mencionaste, Enrique, es un proceso largo, ¿verdad? Y en el Río de la Plata, a partir de 1810 a 1826, pero esta transferencia de poder se da de 1811 a 1880 de una forma muy violenta en el Río de la Plata. Y tenemos que incluir la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay en este proceso, porque efectivamente en otros estados, en otros países, sí se dio este desplazamiento del español peninsular, pero la estructura social no es que cambió mucho, no cambió porque nada. quedó el criollo, ¿verdad? El criollo que es hijo de español nacido en América y que tenía una degradación de naturaleza por nacer acá y no nacer en Europa. Bueno, pero en Paraguay surge una peculiaridad de una lucha de clases, cuando el doctor Francia, que era un político con luces y sombras, como ustedes le quieran poner, pero era extremadamente popular, tenía 100.000 partidarios o 100.000 francistas. Y esto está en los archivos nacionales. Por eso es que él abogaba mucho por los congresos. Y esta élite, que representaba un 10% nada más, inclusive cuando se llegó a tocar y analizar el tema del gobierno unipersonal, los que apoyaban a Yegros pidieron que sea una cuestión al azar, que se sortee, para que no se llegue a la votación. Imagínate, 1.000 diputados, ¿verdad?, que de entrada lo eligen a Francia como presidente del Congreso y por ende él le terminó ganando, impulsada por lejos, ¿verdad?, a través de las votaciones, por todos estos representantes que eran del interior, personas que trabajaban la tierra, que hablaban guaraní, algunos que a Asunción les molestaba inclusive este tipo de cosas. Es decir, el desprecio del guaraní no solamente viene por la legión después de la guerra de la Triple Alianza, sino ya era algo propio, ¿verdad? O sea, de la élite española, digamos. Sí, ya hay ese tipo de cosas. Entonces la gente se sentía muy identificada con Francia porque podían llegar a Francia, pero los de la clase alta no tenían acceso a él. Y como en un momento determinado de nuestro proceso, ¿verdad?, específicamente en la dictadura temporal, empieza una gran conspiración que tiene su desarrollo y vamos a decir, su punto clímax en el año 1820, es donde este malestar, porque eran terratenientes, comerciantes, se les multaba cuando había una burla hacia su gobierno. Ahí en el Archivo Nacional tenemos multas de 2.000 pesos a 86.614 pesos. Te doy con todos esos detalles porque son cosas que me llamaron mucho la atención. Entonces nosotros tuvimos un proceso distinto porque tuvimos dos tipos de aislamiento. Uno es el aislamiento político, donde muchos líderes de la libertad que querían una América unida, ¿verdad?, venían y le proponían a Francia alianzas. Y él les rechazaba. Artigas, por ejemplo, que en un momento determinado la incipiente de confederación fue un estandarte de ellos en 1815. Francia le citó una frase del Quijote, le dice, solamente el Quijote se mete en querellas extrañas, a mí no me van a tener entrometido. Pero dentro de todo este proceso, como vos bien lo mencionaste, ya en la época de la colonia, siempre se nos jugó con el puerto, con el bloqueo económico, vamos a ser claros. Claro, y en la misión Nicolás de Herrera del año 1813, claramente se llega acá el mensaje de los porteños, o se unen, nosotros vamos a ser el centro del poder, vamos a mantener esta pretensión, no sé cómo querían mantener con todas las ideas de la Revolución Francesa, querían mantener todavía el tema del virreinato, claro, ¿verdad? Claro. Y acá se le dijo absolutamente que no. En el Congreso, en el Cabildo Abierto de 1810, ya atrevidamente Francia le dijo a Velasco en su cara, el poder español ha caducado y debe devolver el poder al pueblo. Le cerraron el micrófono, como se dice a Francia, y pasaron a otra cosa, ¿verdad? Entonces, a partir de 1810, siempre con el tema del bloqueo de los puertos, conspiraciones, se nos vino la batalla de Paraguarí, de Tacuarí,
Y ahí no solamente le vencimos a los porteños que vinieron a invadirnos de forma agresiva, pues si yo te cuento las tácticas que ellos utilizaron, lo que hicieron en el pueblo de Paraguarí, 120 porteños entraron a violar mujeres. A veces eso no se dice. No se cuenta. No se cuenta, no se dice eso en la historia, ¿verdad? Y que el porteñismo, aunque Gamarra y Cabañas en un momento determinado hicieron lo que tenían que hacer ante la huida de Velasco, y otra cosa, cuando se desarrollaba Tacuarí, la siguiente batalla, Velasco se quedó en Yaguarón, como se dice, armar una joda, a farrear, ¿verdad? Ajá. Y después licenció al ejército, solamente le dio algún que otro honor a Fulgencio Yegro y un autobombo gigantesco, ¿verdad? Y luego, bueno, estos urbanos, no todos de carrera, pero sí una suerte de hombres que cumplieron un servicio a la patria, quedaron aquí y se enteraron. Imagínense, llega Abreu el 9 de mayo, tengo que saltar así por una cuestión de tiempo, pero lo que sí que los realistas que se encastillaron en el cabildo de Asunción entregaron nuestra provincia a Portugal. Por eso se adelanta el plan que se había diseñado para el 25 de mayo. Ahí ya te das cuenta que una de las consecuencias de la batalla de Tacuarí es el porteñismo. Que no es que el porteñismo surge con Somellera, sino que es una consecuencia de la batalla de Tacuarí. Porque tanto Cabañas como Gamarra y todos los que conferenciaron con Belgrano le dejaron salir y le dieron honores militares de guerra. A Belgrano. A Belgrano. Sí. ¿Verdad? ¿Conoces ese cuadro que se besan? Sí. Que bueno, solamente para... Sí. El jefe invasor de las fuerzas argentinas... Porteñas, sí. Porteñas. Que habían invadido Paraguay, que fueron derrotados en Cerro Porteño y en en el otro cerro que no me acuerdo ahora, pido disculpas, se fueron con honores. Se pasaron con honores, le dieron sus armas, ¿verdad? Le dejaron pasar otra vez y encima, cuando la actitud de Velasco y los españoles, que fue correr y los que estaban en Asunción, asalto a su cosa y mandarse a mudar para Montevideo, entonces las proclamas de Velasco es como que pegaron, ¿verdad? Prestaron atención y qué es lo que querían y se reunieron varias veces, ¿verdad? Entonces, por ahí, por lo menos mi tesis es que es una de las consecuencias este porteñismo, ¿verdad? Pero lo que finalmente les quiero decir es que el encierro económico vino de Buenos Aires, no es que el doctor Francia de por sí quería manejar todo y es como tirarse una bala a sí mismo, ¿verdad? Bloquearse económicamente. Claro, no pasó por ahí, Enrique. Es que claro, porque... Y estas son las mitografías. Es lo que yo siempre resalto acá, y para mí esto que te voy a mencionar, para mí es la cúspide del Congreso del 6 de junio, que es la nota del 20 de julio de 1811, porque esa nota... yo no sé si a vos te gusta o no te gusta, pero a mí me encanta. La nota del 20 de julio lo que dice es, chicos, todo bien, nosotros no hay problema, queremos estar unidos y tal, pero en condiciones iguales y con nuestra producción protegida por la libre navegación y para que no haya carga impositiva. Y nos hicieron una APE magistral. No solamente eso, ¿verdad? Si pudimos mandar este oficio a Buenos Aires, esta nota, que es nuestro certificado de nacimiento, sí, donde declaramos que nosotros somos de hecho libres, de hecho y por derecho, y que no vamos a cambiar unas cadenas por otras, así clarito, no vamos a cambiar la España por ustedes, ¿verdad? No nos vamos a cambiar a ustedes también, claro, ¿verdad? Así mismo. Y bueno, y a partir de ahí surge esta lucha, ¿verdad? De poder interno también, no vayas a pensar que no había roces políticos fuertes con Yegros, Caballero, de la Mora contra el doctor Francia y así sucesivamente, ¿verdad? Había una puja por el poder. Ahora, ahí yo, Noelia, vos sabés que yo en política exterior soy francista desde que yo me acuerdo. Ahora, yo no sé si la dictadura era necesaria. Pero dicho esto, desde el punto de vista, digamos, filosófico, ideológico, quiero señalar lo siguiente, pero sí, yo te lo planteo para que vos hagas la posición histórica, ¿verdad? Pásame la pelota. O sea, a ver, yo creo que ahí, o sea, está el doctor Francia con los elementos que vos acabas de señalar y hay muchos otros que estuvimos hablando fuera de aire. Está una persona, a mi juicio, como Fernando de la Mora, que representa, digamos, la revolución liberal, o si ustedes quieren, la revolución francesa americana,
Y después está otro grupo que no se tiene que confundir ni con Francia ni con De la Mora, que es el de Fulgencio Yegros, que es un grupo menos atado a los principios y más atado a los intereses, digamos. ¿Y por qué digo esto? Y porque yo creo que el grupo de Yegros y Cabañas y todo ello, sí querían formar parte de las Provincias Unidas. Totalmente. Artigas, inclusive, cuando no consiguió la alianza con el doctor Francia, lo primero que hizo fue escribirle a Yegros, ¿verdad? Porque Yegros tenía una inclinación bastante importante al federalismo, ¿verdad? Decir, eso yo no sé, entre comillas, al virreinalismo, yo te diría. Bueno, o sea, vamos a... Sí, había una tendencia bastante fuerte en eso, ¿verdad? Pero te quiero contar una curiosidad y también a tu audiencia, Enrique, ¿verdad? Que una de las propagandas que hizo el doctor Francia a través de sus 100.000 seguidores, y no es una exageración, es esa cantidad, es que él hablaba que él manejó solo el consulado, ¿verdad? Y justamente eso se ve, que en el Cabildo de Asunción le dio un sueldo de 3.500 pesos a Francia y solamente de 3.000 pesos a Yegros. Claro, el consulado era entre Francia y Yegros. El primer gobierno de nuestra república, estimados amigos, se llamó el consulado, y el primer gobierno. Y el consulado se le depositó a José Gaspar Rodríguez Francia y a Fulgencio Yegros con estos detalles. Claro, es decir, nosotros cuando Velasco acepta la agregación de 2 diputados, tuvimos este corte de esta manera de gobierno español, instalamos un corte romano como el triunvirato. Luego de eso, el bando el 17 de mayo de 1811 convoca a un congreso para analizar qué forma de gobiernos íbamos a tener, y ahí surge la Junta Superior Gubernativa, donde Yegros fue el presidente, Francia de vocal, Caballero vocal, y así sucesivamente. De la Mora fue el secretario, y luego en 1813 se elige nuevamente por eso es que los italianos venían mucho por acá a rendirle honores a Francia, porque fue el primero en imponer como gobiernos de corte romano aquí en este territorio, ¿verdad? Por estos territorios. Y luego fue el consulado rotativo, Yegros Francia, y de ahí pasa en 1814 a ver cómo vamos a elegir, pero se buscaba que el gobierno sea unipersonal. Todavía no se llamaba dictadura. Después de días de pensar de esta reunión de 1.000 diputados, ahí lo eligieron como dictador a Francia, ¿verdad? Siempre estuve buscando los decretos donde él firmaba como el supremo, como las obras de literatura se refieren a él, pero básicamente él no usaba eso, era dictador de la República. El dictador de la República. Y es una copia, ¿verdad? Una dictadura obviamente extraña, ¿verdad? Porque las dictaduras romanas no pasaban de 6 meses, ¿verdad? Y bueno, no estamos hablando de un santo, ¿verdad? Pero lo que yo siempre digo, no podemos pensar que todos los males, o cómo vamos a valorar nuestra independencia, si se crea un monstruo como líder de la independencia, ¿verdad? Y eso no solamente lo hacen con Francia, lo hacen, don Carlos no se libró tampoco de eso, pero con mucha más fuerza con Francisco Solano López, ¿verdad? Entonces, para mí, este tipo de cosas, cuando no hay mucha objetividad y no se reparte los errores, porque fueron seres humanos, todos se equivocaron y también aportaron a este proceso de independencia. Pero a mí me parece que eso básicamente es recargar las tintas y ver el tema del viento norte, que viene el Mato Grosso, que él ejecutaba por esa gente, sin contar el trasfondo político real y social de lo que acontecía en el Paraguay. Para mí eso es un crimen de lesa patria.